Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar con la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos se pudieron preparar para recibir la palabra? ¿Sí? Dice que esta última alabanza que estuvimos entonando, que dice que quiero escuchar tu dulce voz. Si usted medita en la letra, mi hermano, es una oración que debería de hacer todo hombre conforme al corazón de Dios, Debe de ser levantada de todo hombre que es conforme al corazón de Dios o que anhela ser conforme al corazón de Dios. Dice que llegarán tiempos en donde el amor se va a enfriar y solamente van a quedar unos pocos que van a pagar el precio y que van a ir proclamando la gloria del Señor. ¿Y quién cree que son esos? Los que son conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos anhelan proclamar la gloria de Dios en esta tierra? En lo que les quede de vida. Mientras el Señor no nos llame, nosotros tenemos que buscar ser cada vez más conforme a su corazón. Amén. Sí, aunque no quiera, le voy a otra chance. ¿Sí quieren ser conforme al corazón de Dios? ¿O bien por el pan? Sorpresa, no hubo ahora. Puro cafecito. Pero lo más importante, el alimento espiritual. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, vamos a adentrarnos a la palabra del Señor, que es lo más importante. Vamos a dejar que el Señor penetre en nuestro corazón con su palabra y que podamos llegar a casa transformados. ¿Cuántos aquí son casados? Levante su mano. ¿Cuántos tienen pareja, tienen esposa? ¿Sí? Bueno, que lleguen a su casa y dice, ¿qué te pasó, viejo? Traes otra cara, traes otro rostro, que les digan. Que ya no vienes igual. Hasta flores me trajiste. ¿Dónde voy a conseguir flores ahorita? Dice. Una de cada de estas aquí, un tulipán, llévense todos. Carísimas ahí, no. Pero bueno, es la serie que estamos llevando, hombres conforme al corazón de Dios. Y el tema que vamos a tratar en esta noche, mis hermanos, es hacedores de su palabra. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hacedores de su palabra. ¿Cuántos quieren ser hacedores? ¿Cuántos ya son hacedores? Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Qué tremendo, ¿no? Dile al que tienes a un lado, sea hacedor de la palabra. Dile, varón, sea hacedor de la palabra. El que tengas a un lado, el que tengas atrás, al frente, tienes que ser un hacedor de la palabra. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a poner manos del Señor este tiempo. Y pidámosle que de todo corazón nos llene, que de todo corazón toque nuestras vidas. Padre amado, queremos darte gloria en esta noche. Gracias por este precioso tiempo que nos has regalado. Gracias por tu presencia. Gracias por la alabanza que nos permite levantar a ti. Que esa alabanza nos llena y nos trasladas a tu misma presencia, hasta el trono de la gloria. Ahí donde hay gracia, donde hay misericordia. Gracias, Padre amado, porque es por tu paciencia, por tu bondad que estamos aquí. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia. Así como son tan altos los cielos de la tierra, así también es tu misericordia sobre todos aquellos que te temen, sobre aquellos que te buscan. Y nosotros como varones queremos buscar tu rostro en esta noche. Que cada varón de los que estamos aquí sea transformado por tu palabra, que no seamos varones que se conforman al pensamiento de la religiosidad o al pensamiento de un mundo caído, sino que seamos varones que buscan en verdad tu gloria, que buscan ser cada vez más conforme a tu corazón. Ayúdanos, danos de tu plenitud, danos de tu gracia. Necesitamos tu presencia. Bendice este tiempo, toma control, que tu Espíritu Santo llene este lugar y que podamos salir de aquí llenos con un deseo más grande de hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos.
Bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus relaciones con sus amigos y que sean luz en medio de tinieblas. Que seamos de esos pocos que al final de los tiempos vamos proclamando tu gloria. Lo anhelamos, Señor. No queremos ser de los que se enfrían en el amor, sino los que permanecen, perseveran, y ese ferviente amor va creciendo cada día más. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Hacedores de su palabra es el tema, ¿sale? Yo te quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Qué tanto vives la palabra? ¿Qué tanto vives la palabra? ¿O qué tan comúnmente te haces esta pregunta a ti mismo? ¿Qué tanto estoy viviendo la palabra de Dios? Todo lo que aprendo, todo lo que me enseñan, todo lo que leo, todo lo que estudio, si es que lo hago, ¿qué tanto vivo la palabra de Dios? Porque es una realidad, mi hermano, es una realidad que un verdadero hombre no se encuentra en cualquier lugar. ¿Están de acuerdo? Hablando de un verdadero hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. No se encuentra en cualquier lugar, están escasos. El mismo Señor busca hombres conforme a su corazón. Y esto es simple y sencillamente, mis hermanos, por el hecho de que un varón conforme al corazón de Dios se identifica principalmente por ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Es la principal forma de identificar a un varón conforme al corazón de Dios, que es un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Pero otra pregunta, ¿por qué tenemos que llegar a ser conforme al corazón de Dios? A lo mejor aquí te preguntas, pero yo no quiero ser conforme al corazón de Dios, o ¿por qué me dices tú que tengo que ser forzosamente conforme al corazón de Dios? Pues mis hermanos, simple y sencillamente porque esa es la meta de todo verdadero cristiano. La meta del cristiano es ser como Cristo. La meta de aquel que ha recibido el Evangelio, ha creído en él y ha sido transformado por Dios. Ahora su principal propósito en esta vida no debe de ser otro, sino ser como Cristo, el varón perfecto. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido de Dios una nueva naturaleza y todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios para que gobierne ahora en cada área de su vida, anhela, mis hermanos, ser revestido, dice la Escritura, de una nueva creación. Anhela el semejarse, el parecerse cada vez más a su Señor, a su Salvador Jesucristo. ¿Cuántos anhelan esto? Bueno, eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es nuestra meta. E inevitablemente, si tú tienes el Espíritu Santo, tu deseo es ser conforme al corazón de Dios. Y si no es ese tu deseo, ojo, cuidado, examínense. Porque el Espíritu Santo en nosotros y esa nueva creación, esa nueva naturaleza de la cual Dios nos ha hecho participar, una naturaleza divina según el apóstol Pedro, anhela fervientemente la presencia de Dios en nosotros. A veces es verdad que se ve opacado por las voces del mundo, los afanes, los quehaceres, pero nunca esto debe de sobrepasar o gritar más fuerte en nuestro corazón que la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. Y todo varón conforme al corazón de Dios se identifica principalmente por ser un hacedor de la palabra, mis hermanos. Repite conmigo, hacedor. Hacedor de la palabra. Ahora, también es una realidad que para poder vivir la palabra se requiere principalmente haber nacido de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede poner por obra la palabra, porque su naturaleza pecaminosa lo inclina hacia el mal, hacia el pecado. Y para poder vivir la palabra hay que
tener una transformación, una regeneración. Pero también en segunda instancia, todo aquel que ya ha nacido de nuevo, todo aquel que ya ha sido regenerado por Dios, es una realidad que se necesita de mucho esfuerzo, mis hermanos, y mucha renuncia para poder ser un hacedor de la palabra. ¿O cuántos de ustedes no les cuesta absolutamente nada de trabajo vivir la palabra? ¿Verdad que cuesta? Los que contestaron son los que sí la viven, los que no dijeron, bueno, pues es que no sé. ¿Les doy otra chance? ¿Verdad que cuesta vivir la palabra de Dios? Sí cuesta. Y se requiere esfuerzo. ¿Y qué creen? Con el esfuerzo se cansa uno. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? Levante su mano. ¿Verdad que no vamos porque no nos gusta esforzarnos? Yo voy al gimnasio y me canso y digo, ya no vuelvo a ir. No, esto no es de Dios. Porque el esfuerzo cansa. Si yo me esfuerzo para hacer algo, indudablemente me voy a cansar, me voy a fatigar. Y si no estoy preparado, incluso me voy a desmayar. Bueno, la palabra de Dios, para vivir la palabra se requiere esfuerzo. Y no solamente esfuerzo, se requiere renuncia. Que creo que todavía cuesta más trabajo renunciar que hacer un trabajo o esforzarte. Se requiere renuncia para vivir la palabra. Claramente el Señor dijo que si alguno quería seguirle, si alguno quería ponerse el título de cristiano, verdaderamente, entonces debía sentarse primero a calcular el costo de lo que quería o de lo que pedía. De lo contrario, simple y sencillamente terminaría por ser causa de burla y sería sujeto a servidumbre, a esclavitud y a ser un bufón de Satanás y del pecado. Que eso es lo que pasa cuando todos aquellos que buscan a Dios, se quieren apartar del mundo y regresan o son vencidos por el mundo, terminan por ser bufones de Satanás. ¿Se acuerdan cuando los filisteos agarraron a Sansón? Al Sansón, ¿sí se acuerdan? Terminó por ser un bufón por andar jugando con el pecado. Le sacaron los ojos, lo amarraron y lo pusieron a bailar para divertir a los filisteos, para divertir al mundo. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 14. Todo aquel que quiera ser cristiano debe de sentarse a calcular el costo. Lucas capítulo 14, vamos a leer del 25 al 33, ¿sale? Voy a ir haciendo algunas pausas, unas pequeñas pausas, pero vamos a leer del 25 al 33. Dice, grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece. Un pequeño paréntesis, mi hermano. Dice que grandes multitudes iban con él. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto significa que muchos tienen la buena intención de seguir a Jesús. Si tú sales aquí a la calle y le preguntas a las primeras 100 personas que te encuentres, ¿cuántos de ellos creen en Jesús y siguen a Jesús? Si acaso va a haber un 95% o un 98% que te va a decir que sí cree y que sí lo sigue, porque es el mismo patrón que sigue el hombre a través de los tiempos. Dice que grandes multitudes iban con él, es decir, muchos tienen la buena intención de seguirlo. Y no solamente eso, muchos piensan que por el solo hecho de estar junto a él, ya son sus discípulos, como en aquel tiempo. Pensaban que por ir detrás de él o a un lado, ya eran sus discípulos. De modo que el Señor se detiene, voltea hacia atrás y comienza a advertirles del costo que tendrían que pagar si verdaderamente querían seguirlo.
Y que el seguirlo no significa simplemente estar a un lado de Él. Dice que volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece. Esta palabra aborrecer, miseo, la palabra griega miseo, significa, o aquí se aplica como amar menos. Amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre y a su mujer, a sus hijos y a sus hermanas y a sus hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno que no esté dispuesto a poner en primer lugar a Dios puede verdaderamente ser discípulo de Dios. O en otras palabras, ninguno que no ponga en primer lugar a Dios puede ser un hacedor de la palabra. Porque para hacer la palabra tenemos que tener en primer lugar a Dios, ¿sabían? No se puede hacer la palabra de Dios sin que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué significa esto? Esfuerzo y renuncia. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esfuerzo y renuncia, mi hermano. ¿Ustedes creen que era fácil cargar la cruz o fue fácil para Cristo Jesús cargar la cruz hasta el monte donde fue crucificado? De ninguna manera. Fue algo sobrenatural que Él pudiera llegar hasta aquel lugar. A pesar de la condición en la que estaba, pues se requiere esfuerzo y sacrificio para ir cumpliendo los propósitos de Dios en esta vida. Se requiere cansarse, se requiere esforzarse, se requiere renunciar a hacer un sacrificio. De otra manera no podemos ser discípulos del Señor. Porque ¿quién de ustedes, dice el Señor, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que se necesita para acabar esa torre. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre quiso ser cristiano, pero fue un fraude. ¿Cuántos conocen cristianos de los cuales se burlan? Se burlan en el sentido de que dicen, tú te crees muy santo y ve lo que hablas, y ve lo que dices, y ve lo que haces. Yo les conté que en mis primeros años de cristiano, primeros meses, tenía que un mes de cristiano, yo creo, 2 meses. Me acuerdo porque yo me salí de trabajar de ese lugar, como a los 3 meses que me había convertido, duré 3 meses más, no aguanté y me salí. Y en ese proceso de 3 meses, yo ya tenía conociendo a mis compañeros años, y ellos me conocían a mí, y sabían que yo era tremendo. Pero comenzaron a ver que había cambiado, que ya no era el mismo. Y me preguntaban por qué. Y yo les dije que porque me había convertido a Cristo, porque era cristiano. Y en una ocasión, estaban ahí juntos algunos compañeros, y llegué yo y estaban viendo un video, no recuerdo de qué era el video. Y yo quise participar, yo me quise acoplar, como antes. Y comencé a verlo y me empezaba a reír. Y llega uno y me dice, hey, tú no te puedes reír, ¿por qué te ríes? ¿Tú eres cristiano, no? Y qué mal me sentí, mi hermano. Me sentí una burla literalmente. Y ya nomás me quedé así viendo, le dije, no, está bien, ya me fui. Pero me fui y dije, sí, cierto. Yo ya no puedo burlarme de eso, reírme de eso. Porque si yo lo hago, soy una burla para los demás. Y yo me acuerdo claramente que me dijo, tú ya no puedes hacer eso, tú eres cristiano, ¿no? Qué feo se siente, mi hermano. Por eso dice el Señor, ¿por qué no te sientas mejor y ves si tienes lo que se necesita para acabarlo? Para continuar la carrera, para verdaderamente tener el título, para ser un hacedor de la palabra. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, esta palabra renuncia, apotazomai, significa decirle adiós, despedirse, separarse o deshacerse de todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no habla simple y sencillamente de las cosas materiales, como el amor a las riquezas, sino de todos los deseos y placeres del mundo. Si no estás dispuesto a decirle adiós, entonces no puedes ser discípulo del Señor. Porque para ser un hacedor de la palabra hay que decirle adiós a todas las cosas carnales de este mundo. Aún las cosas carnales, a nuestra propia concupiscencia, para poder hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que no dispone su vida, que no se sienta y calcula si realmente tiene lo que se necesita, jamás va a llegar a ser un discípulo del Señor. Jamás va a llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y les repito, es una realidad que un varón conforme al corazón de Dios no se encuentra en ningún lugar o no se encuentra fácilmente. No puedes llegar al Oxxo y pedirle a la persona que atiende 3 porque no los venden. Es difícil encontrar un varón verdaderamente que haga o que viva la palabra. Un hombre, mis hermanos, que en verdad quiere experimentar un crecimiento en el Señor, un hombre que verdaderamente quiere experimentar la plenitud de Cristo, siempre buscará obedecer la palabra. Todo esto porque entiende claramente la obra de Jesús en la cruz y lo que Él ha hecho en su vida. Ninguna persona, escúchame bien, que quiera crecer en el Evangelio, que quiera crecer en la palabra, va a negar obedecerla. Ninguna. Algo importante, mi hermano. Lo peor, escúchame bien, lo peor que puede hacer un hombre. Todos están, a ver, levante su mano, más quiero ver que escuchen esto. Levante su mano. ¿Nadie está dormido? Ok. Lo peor, escúchame bien, que puede hacer un hombre es resaltar sus propias bondades. Hablar de sí mismo como alguien bueno, alguien generoso, alguien humilde o cualquier otra área o cualquier otra obra que haga. Un verdadero hombre jamás, mis hermanos, se engrandece o se exalta a sí mismo. No, es que yo soy un varón conforme al corazón de Dios. Es lo peor que puede hacer un hombre. No, es que yo soy la última Coca-Cola y mi esposa se cuajó conmigo. Suertuda. No, yo la trato como princesa. No, mi esposa, no, yo. Lo peor que puede hacer un hombre es resaltar sus propias bondades. La misma escritura nos dice en Proverbios 27:2, no presumas de ti mismo. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. O sea, no digas yo soy así, yo soy un hombre espiritual. Yo soy un verdadero hombre conforme al corazón. Que de eso dé testimonio a tu esposa, que de eso dé testimonio a tus hijos, que de eso den testimonio a tus amigos, que de eso den testimonio la iglesia. Que eres un hombre conforme al corazón de Dios. No tu propia boca. Porque te engaña. Y tu corazón te dice cosas que no son ciertas. ¿A cuántos se han visto al espejo y han dicho, la verdad sí estoy guapo? Nos engaña, mis hermanos, el corazón. Que la esposa diga, no, mi esposo es el más guapo, eso sí cuenta. Por tanto, no podemos confiarnos de lo que nosotros mismos creemos que somos. Yo no puedo decir, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Si a mí llega y mi esposa me dice, eres una bendición a mi vida, ¿saben qué digo yo? Voy bien.
Muy bien, hay que echarle ganas. O si llegan mis hijas y, yo quiero un esposo como papá. Voy bien. Voy bien en el Señor. O si llegan mis hermanos y mi familia o me da testimonio, lo único que puedo pensar es, gracias Señor porque me haces ver que voy bien. Pero no puedo yo llegar y presumir de mí mismo. Otros deben de dar testimonio si realmente somos hombres que se esfuerzan por buscar a Dios. Que diga a nuestra esposa que somos hombres estudiosos. Que diga a nuestra esposa que somos hombres que nos esforzamos y renunciamos por poner por obra la palabra de Dios. No, el carácter de mi esposo ha cambiado, pero no tu propia boca. Otros son los que deben de dar testimonio de nosotros. Si buscamos a Dios y hacemos su voluntad, si realmente practicamos en el día a día la renuncia, si realmente somos ejemplo a los demás. Ese matrimonio me es de ejemplo. Otro es el que debe de decirlo. No, nosotros somos un matrimonio que somos ejemplo. Hasta mal se escucha, ¿sí o no? Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, sino aquel de quien Dios da testimonio. Como de Job. Aunque Job después la regó, ¿verdad? Primero Dios dio testimonio de él, diciendo, es un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después Job se quiso justificar diciendo, no, yo soy muy recto, yo soy muy justo. Por eso Dios lo reprendió. Pero Dios debe de dar testimonio de nosotros a través de lo que está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos como hombres resaltar nuestras propias bondades. Y si en algún momento alguno de nosotros lo hemos hecho, quitemos de nuestro pensamiento el jactarnos de nuestros propios hechos. Es que yo le regalé flores a mi esposa, es que soy bien detallista. Y es que le regalé algo que no, que tu esposa lo diga, tú no. Porque eso no habla adecuadamente de una persona que tiene un corazón limpio para con Dios, sino alguien que quiere recibir reconocimiento. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser un hacedor de la palabra. Ahora, nuestra obediencia, mis hermanos, como varones, dependerá de qué tanta autoridad tiene la palabra sobre nuestras vidas. Les repito, la obediencia que tengamos va a depender de qué tanta autoridad tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Porque a veces creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y a veces creemos lo que dice, la leemos, lo escuchamos, lo estudiamos, pero no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Porque nos dice cambia y no cambiamos. Porque nos dice cállate y hablamos. Porque nos dice da y retenemos. Por tanto, la autoridad que la palabra tenga sobre nosotros como varones es la forma en la que nosotros vamos a reaccionar ante el mandamiento de Dios, ante el mandato de Dios. Es la forma en la que nosotros, en nuestra ignorancia, actuábamos y al leer la palabra que nos da una instrucción diferente y tiene autoridad sobre nuestras vidas como varones, entonces ¿qué debemos de hacer? Obedecerle y cambiar. Ser conforme al corazón de Dios. Tomar la forma del pensamiento de Dios y no la nuestra. Esto es algo simple de entender. La autoridad que la palabra tenga sobre nosotros como varones es la manera o la medida en la que nosotros vamos a reaccionar en obediencia al mandato de Dios. Es común, por ejemplo, un hijo obedece a sus padres en relación a la autoridad que ellos tienen sobre el niño. Una persona que nunca conoció a su papá y se lo encuentra el día de mañana, ¿le va a obedecer? ¿Verdad que no? Porque no tiene autoridad sobre su hijo. Pero un niño que crece bajo la autoridad de sus padres es un niño obediente.
Es lo mismo un empleado hacia un patrón. Si el empleado respeta la autoridad del patrón, ¿qué va a hacer? Va a ser obediente. El patrón lo manda a hacer algo y lo hace con gozo, con alegría, con entendimiento, porque sabe que es su autoridad. Pero si no hay un entendimiento de la autoridad, ¿qué creen que va a hacer? Si no me voy, renuncia, le causa problemas, es desobediente, es desordenado en el trabajo. Lo mismo cuando una persona reconoce la autoridad de un servidor público, por ejemplo la policía. Hay muchas personas que no respetan a la policía, ¿sabían? Y conforme a la medida en la que reconozcamos la autoridad, es la medida en la que vamos a obedecer. Y cuando no se respeta la autoridad, mi hermano, se produce caos. Hace tiempo yo vi un video que a mí me causó mucha molestia, de cómo, no sé, no me acuerdo en qué lugar era, agarraron a unos militares, les quitaron las armas y los estaban golpeando. Entre todos. Y a mí me causó mucha molestia porque es una falta de respeto a la autoridad. Bravo por los militares que no los mataron a todos. Pero si un pueblo hace eso con la autoridad, imagínese lo que no hará con cualquier otra persona. Una esposa o un esposo, en la manera que la esposa tenga como autoridad al esposo, es que se va a sujetar a él. Un varón a Dios, etcétera. Porque es algo simple de entender. La medida en la que una cosa tenga autoridad sobre tu vida es la medida en la que tú te vas a someter. Ya nos habló Andrés la reunión pasada acerca del sometimiento como varones. Por lo tanto, de manera en la que la palabra tenga autoridad sobre mi vida, es la manera en la que yo voy a ser un hacedor de la palabra. Si yo no reconozco la autoridad de la palabra sobre mi vida de manera personal, tampoco la voy a reconocer sobre mi familia, sobre mi trabajo y sobre ninguna de las áreas de mi vida. Y no espero ser un varón que hace la palabra de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. El pueblo de Israel tenía los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Y aún decía que Jehová era su Dios, ¿sí o no? Pero lo hacía al mismo tiempo que adoraba a otros dioses. Qué incongruente, ¿no? Adoraba a los Baales y también decía que Jehová era Dios, pero eran al mismo nivel. Tenía la palabra, creía en Dios, decía que adoraba a Dios, pero al mismo tiempo se revolcaba con otros. Y el Señor los reprendió duramente, tanto como a Israel como a Judá, por causa de su adulterio. Y en Ezequiel, abre tu Biblia, Ezequiel capítulo 33. Hay una exhortación de parte del Señor al pueblo de Israel, que es una exhortación también para nosotros hoy en día como iglesia. A todos los que decimos que el Señor es nuestro Dios. Ezequiel 33, vamos a leer del versículo 30 al versículo 33. Y tú, hijo de hombre, está hablándole Dios a Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué hace el pueblo de Israel, mi hermano? Oía la palabra, hacía halagos con su boca, y venía y pedía escuchar la palabra de Dios, pero no la ponía por obra.
y andaba en pos de su avaricia, lo cual dice la misma Escritura que es como pecado de idolatría. Dice la Escritura. El mismo caso fue a través de la exhortación a Isaías. Dale la vuelta a tu Biblia en Isaías capítulo 29. En el versículo 13 también hay otra exhortación de parte de Dios. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que escuchar la palabra, tienes que leer tu Biblia, tienes que poner alabanzas, tienes que escuchar predicaciones. Pero su corazón está completo y totalmente alejado de Dios. De nada sirve, mis hermanos, saber algo si no se actúa con base en ello. De nada sirve saber la palabra si no la ponemos por obra. La encomienda está en actuar, en ser hacedores de la obra, no oidores. De nada sirve saber o tener un conocimiento que no aplicamos o que no vivimos. De nada sirve sabernos hijos de Dios si no honramos a Dios como Padre. De nada sirve decirnos siervos de Cristo si no obedecemos a nuestro Señor. Así lo dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está? Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué es esto, mi hermano? No tener a Dios en primer lugar. Es lo mismo que el Señor le decía: ¿por qué no se sientan a calcular el gasto? A ver si están dispuestos a agarrar lo mejor de sus ganados y ofrecérmelo. Porque veían al mejor de sus ganados y veían al cieguito y veían al cojo, y eso es lo que sacrificaban a Dios. ¿Saben por qué? Porque decían: es que si nos quedamos con eso, nuestras crías van a nacer con defecto y no vamos a poder hacer mercadeo, comercializar adecuadamente. Nuestro producto va a bajar de calidad. Por eso pretendían ofrecerle a Dios lo peor. Al cabo Dios sabe que tengo necesidad. Al cabo sabe Dios que tengo que mantener a mi familia. Al cabo sabe Dios que si Él me dio este trabajo. Pero le ofrecemos lo cojo, lo ciego, lo inmundo, dice Dios. ¿Y en qué menospreciaron mi nombre? En que yo no soy el primer lugar en sus vidas. Es que yo no estoy en primer lugar en su corazón. Por lo tanto, no se puede hacer un hacedor de la palabra de esa manera. Mis hermanos, somos varones, tenemos responsabilidades. Nuestra responsabilidad es llevar a nuestras familias a los pies de Cristo de una manera adecuada. Por eso el Señor mandó al pueblo de Israel que lo dijeran a sus hijos y que lo escribieran en todos los lados de su casa. No les dijo: enséñales a trabajar con sus manos, enséñales primeramente lo más importante, que les dijo que aprendan mis mandamientos, mis estatutos y decretos. Porque lo más importante en la vida de un hombre no es su economía, no es qué tantos lujos puedas darle a tu familia o qué tantas comodidades tú como varón puedas tener.
Lo más importante en la vida de un hombre, de un varón, creado a la imagen y semejanza de Dios, un varón que es imagen y gloria de Dios, es reflejar verdaderamente a su Señor, a Cristo Jesús. De otra manera no hay propósito. De otra manera hay burla. De otra manera el nombre de Cristo es vituperado por causa nuestra. Porque no somos capaces de ofrecerle a Dios todo lo mejor de nuestra vida. Lo que Dios se merece, lo que Dios es. Nosotros también podemos caer en semejante condición. En otra ocasión, el Señor le decía al pueblo de Israel: ¿es tiempo de pensar en ustedes mismos? O sea, estaban en cautiverio, estaban siendo esclavos, los llevaban aquí para allá, de una nación poderosa en los tiempos de David, habían pasado a ser una nación mediocre. Y todavía le dice el Señor: ¿es tiempo para que piensen en ustedes mismos? Para que comiencen a armar sus propias casas y adornarlas y tenerlas artesonadas todas. ¿Y mi casa está desierta? ¿Y mi casa está arruinada? Y le dice: mejor suban al monte y traigan madera y comiencen a edificar mi casa, les dice. Por eso no encuentran plenitud, les dijo. Por eso siembran y no se llenan, no tienen fruto de todo lo que hacen. Porque viven pensando en ustedes mismos y mi nombre está abandonado en su corazón. Nosotros podemos caer en semejante condición. Porque todo esto no es otra cosa sino ser varones oidores solamente de la palabra y no hacedores. Porque si no somos hacedores, mis hermanos, perdimos el tiempo. Si yo no soy hacedor de la palabra, mi hermano, yo pierdo el tiempo. Mejor me voy a hacer dinero al mundo. Es más provechoso para una persona hacer dinero si no va a ser hacedor de la palabra, si no está dispuesto a seguir a Cristo. Pero no estamos ahí en el mundo, estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos ser hacedores de la palabra. Ahorita pudiera estar Mario vendiendo tacos, ¿verdad, Mario? Está aquí escuchando la palabra como varón conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no, Mario? Amén, aleluya. Al final nos vamos a los tacos. Por esa causa, mis hermanos, siempre se nos exhorta. Todo esto que estamos viendo está escrito en la palabra, y no crean que está escrito como para leerlo y dejarlo pasar. Está escrito para nuestro ejemplo, dice la Escritura, para que no caigamos en lo mismo. ¿Y saben por qué podemos caer en lo mismo? Porque todos estamos cortados con la misma tijera. Los escenarios cambian, las culturas cambian, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y la palabra está escrita con propósito de que aquellos que tenemos el deseo de servir al Señor, de seguirlo, seamos diferentes. Tengamos una manera de pensar distinta. Se nos exhorta siempre a estar atentos. La palabra siempre nos exhorta a no bajar la guardia. ¿Cuántas veces el Señor dijo: velen y oren, a fin de no entrar en tentación, a fin de que no actúen impulsivamente? Y es tan fácil, mis hermanos, actuar de esa manera. Yo les he contado una historia, un secretillo, les voy a contar. Paren la transmisión. Yo tenía, ¿qué será? Como 1 año y medio de cristiano. Y como todo buen cristiano que va iniciando, quiere llenarse de la palabra, ¿verdad? Ya cuando tienes 4 años, 5, 6, 10 años, ya nomás lees uno que otro pasajito, ¿verdad que sí? Pero cuando estás recién convertido, te quieres chutar toda la palabra de Dios. Entonces yo lo que hice fue instalar en mi casa, en la sala, un pizarrón, un pintarrón. Y yo escribía un versículo cada semana. Me lo aprendía, lo memorizaba, y cada vez que me sentaba en la sala, volteaba a mi lado izquierdo, ahí estaba el pintarrón con el versículo. A lo mejor mi hermano lo va a escuchar y se va a acordar. Pero llegó una semana en la que yo puse un versículo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ahí en Romanos 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese versículo, mis hermanos, lo dejé 15 días.
15 días, no lo dejé por semana. Se me pasó y dije, bueno, lo voy a dejar otra semana. Durante 15 días lo estuve viendo. Durante 15 días lo estuve leyendo. Lo estuve memorizando. Y en una ocasión, llego a mi casa, me siento y no vi el versículo. Porque estaba enojado con mi hermano. Y comenzamos a discutir. Se me olvidó que era cristiano, hermano. Me salió lo que me quedaba del diablo adentro, yo creo. Comencé a discutir con mi hermano, a pelear de una manera, maldiciones, yo dije groserías, casi me agarro a golpes con él. Se me quiso meter mi mamá y la aventé. Estaba enchilado. Y se mete mi hermano al cuarto y yo me voy a la sala enojadísimo. Llego y me siento y volteo para un lado y lo hago. Y me siento a llorar. Volteé a ver el pasaje y dije, ¿por qué no hice eso? En el momento fui, compré unas papas porque a mi hermano le gustan mucho las Sabritas. Y le pedí perdón, me metí al cuarto y le pedí perdón. Y en el momento nos reconciliamos también. Hablamos, me pidió perdón. Pero en el momento, qué tan fácil, mi hermano, es salirte de tus casillas. Qué tan fácil es actuar impulsivamente. Qué tan fácil es caer en un pecado. Qué tan fácil es olvidarte de Dios. Es fácil. Y si dejamos que eso se vaya anidando en nuestro corazón, va produciendo lo que cantábamos hace rato. El amor se va enfriando. Vamos aceptando pensamientos del mundo. Vamos actuando de una manera mundana. Vamos tolerando el pecado en nuestra casa. Y aquella casa que habíamos consagrado a Dios en algún momento, ahora ya no es una casa de consagración, sino es una casa de pecado, porque lo hemos permitido. Porque ya hay pleito, ya hay contiendas, ya ves lo que no debes de ver en la televisión o en la computadora o en el celular y se convierte en una casa de pecado. Porque no velamos y no oramos, porque no estamos atentos, porque bajamos la guardia. Y terminamos por actuar de una manera equivocada. Gracias a Dios que siempre hay perdón y restauración. Y su paciencia nos sostiene para continuar cada día en la carrera. Pero no podemos vivir de esa manera. Y menos nosotros como varones. Qué responsabilidad. Ya lo vimos, mi hermano. El varón es el encargado de hacerle ver al mundo que Dios es un Dios vivo. ¿Sí sabían? Si el varón no refleja la gloria de Dios, el mundo no sabe que existe un Dios. Y si nosotros creemos y conocemos a Dios es porque otros antes de nosotros reflejaron esa gloria. Y estuvieron dispuestos a actuar conforme al corazón de Dios, a ser varones conforme al corazón de Dios. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 46, que ya todos nos sabemos, hemos memorizado. ¿Ya lo tiene? ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántas veces mencionas la palabra Señor en una oración? Señor, te damos gracias por estos alimentos, Señor, porque tú los provees, Señor. Tú nos das de todo lo que tenemos, Señor. Tú eres fiel con nosotros, Señor, y tú cuidas de mi familia, Señor. ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor y no eres un hacedor de la palabra? ¿Por qué se te olvidan mis ordenanzas? ¿Por qué pasas por alto mis mandamientos? Si soy tu Señor. Hay un ejemplo bien claro y muy padre en la Escritura acerca de esto.
¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Qué tremendo hombre Jonás. Y digo yo porque si leemos su historia, que lo vamos a hacer en un momento, podemos ver que es una condición muy general en la vida del cristiano. Fíjense lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, sabemos que Jonás era un profeta, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le ordena a Jonás, Dios le da una instrucción a Jonás y le dice, ve y reprende al Nínive porque no lo quiero destruir, quiero que se arrepienta porque su maldad es mucha, pero yo soy misericordioso y no quiero destruirlo. Pero ¿cuántos saben que para que haya arrepentimiento tiene que haber exhortación? O sea, se necesita pregonar en contra de una conducta para que haya arrepentimiento. El pueblo de Nínive respondió muy bien porque esa exhortación sirvió para arrepentimiento. Y es lo que debe de hacer el cristiano. La exhortación es para arrepentimiento, no para juicio ni mucho menos. Pero viene la instrucción de parte de Dios a Jonás y lee el versículo 3. Y se levantó Jonás. ¿Y se levantó Jonás para qué? Para huir. Qué impresionante, ¿no, mi hermano? Un profeta de Dios, Señor, Señor. Seguramente lo había mandado a otras instrucciones antes. Y se levanta Jonás, pero para huir de la presencia de Dios. A Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Gastó esfuerzo, se levantó temprano, gastó dinero, renunció a muchas cosas, pero para huir de la presencia de Dios, mi hermano. Para no ser obediente. Oyó e hizo como que Dios no le habló. Hizo como si el Señor nunca hubiese hablado. Y seguramente la voz de Dios en el Antiguo Testamento a los profetas era dura y contundente, porque de la misma forma ellos tenían que transmitir el mensaje al pueblo. Por lo cual Dios hablaba de una manera clara y dura. De la misma manera que ahora nos habla por la palabra escrita, clara y dura. Y fíjense lo que dice el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 8. Ya se va Jonás, sube la nave, ustedes saben que se levanta una gran tormenta en el mar, comienza a anegarse el barco, de modo que tuvieron miedo, sintieron que se iba a hundir el barco. Y estos hombres marineros dicen, oye, ¿dónde está aquel Jonás? No, pues está abajo dormido. Estaba durmiendo. Y bajan, lo despiertan y dicen en el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y fíjense lo que le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Y qué les responde Jonás? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué incongruentes sus palabras con la acción que estaba tomando Jonás en ese momento. No podemos negar que en muchas ocasiones nosotros actuamos de la misma forma, mi hermano. Porque Dios siempre nos habla al igual que a Jonás. Y a veces nos habla para cosas que consuelan nuestro corazón, pero también nos habla a veces para cambiar cosas y exhortarnos y decirnos, tienes que ser un varón conforme a mi corazón. Yo no estoy interesado en dejarte en la misma condición. Yo quiero llevarte al perfeccionamiento, al nivel del Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y nos habla el Señor. Dios siempre nos habla. Pero nuestro esfuerzo, a diferencia de Jonás, mis hermanos,
Debe de ser siempre para acercarnos, no para huir. Porque la exhortación de Dios y la palabra del Señor tiene el propósito de acercarnos a una comunión más íntima con Dios, no apartarnos. Curiosamente, la palabra de Dios y la iglesia en muchos produce un apartamiento. Está presente en cuerpo, pero está ausente en espíritu. Nuestro esfuerzo no debe de ser como Jonás para huir, sino debemos ponernos de pie para acercarnos a obedecer a Dios, según lo que escuchamos de Él, que nos ha hablado. Muchos, como Jonás, aún declaran que son cristianos, declaran que creen en Dios, declaran que van a una iglesia cristiana, invitan a otros a ir a la iglesia cristiana a la que van, pero cada vez huyen más de Dios en lugar de ser obedientes a la palabra. Qué incongruente Jonás. Le estaba diciendo Señor, Señor, pero no hacía lo que Él le pedía. ¿Con qué cara le decía a los del barco que era hebreo y que era hijo del pueblo de Dios, que temía a Dios, que lo respetaba, porque eso significa temor, respeto y por consecuencia obediencia, que lo respetaba, que era un siervo del Dios Altísimo y estaba huyendo de su presencia? Una vez me contó un amigo, antes de ser cristiano él había escuchado la palabra, como todos nosotros. Antes de ser transformados por Dios, escuchamos la palabra, y la mayoría pasa que duramos un tiempo en el que conocemos el evangelio, pero no nos hemos entregado a Dios. No sé cuántos les pasó. Bueno, este amigo me contaba que antes de ser cristiano, pues ya le habían hablado la palabra, pero él andaba en el mundo y tenía dinero. Él en ese momento tenía mucho dinero. Entonces, que en una ocasión, al tener el conocimiento de la palabra, pero no haber nacido de nuevo, ni tener mucho menos temor de Dios, se fue con sus amigos a un antro, o no me acuerdo si era un table dance, algo así, pero lo cerraron, él y sus amigos, para ellos. Dice que se puso tan borracho que estaba con una muchacha a un lado predicándole el evangelio. O sea, imagínese, mi hermano, borracho en un table dance con una prostituta predicándole el evangelio. Qué impresionante, ¿no? Pero mire, son casos de la vida real, ¿eh? Así muchos andan en el mundo diciendo que son cristianos, andan huyendo de Dios porque Dios quiere cambiarlos, pero andan diciendo que son cristianos. Y se jactan de que van a una iglesia cristiana e incluso menosprecian a otros que no son cristianos, pero huyen de las ordenanzas y de los mandamientos de Dios. No es suficiente, mis hermanos, con decir que creemos o con venir a una iglesia o con confesarnos cristianos. Si queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, ¿qué tenemos que ser? Hombres hacedores de su palabra. Es sencilla la fórmula de entender, pero se requiere mucho esfuerzo y mucha renuncia para poderla vivir. No basta con decir que creemos, no basta con venir a una iglesia. Si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, tienes o tenemos que ser hombres hacedores de su palabra. Finalmente, estos hombres, porque por la boca del mismo Jonás, échenme abajo y pues todo se va a calmar, dice. ¿Por qué no se aventó él? ¿No se han puesto a pensar por qué no se aventó? Si él era el problema y sabía que era el problema, ¿por qué no se aventó y dijo, no, pues perdónenme, la regué, déjenme aviento? Y se aventó. No, dijo, ustedes échenme porque yo no me animo. ¿Cómo? ¿Sí? No, digo, no se iba a morir, se le iba a tragar una ballena, pero... Y no creo que estuviera pensando en el suicidio, hermano, pero le daba miedo, no quería huir de Dios, quería seguir huyendo de Dios. Y dijo, pues aviéntenme al mar y
y pues todo esto se va a calmar. Y dice que finalmente entendieron que la tormenta era a causa de la desobediencia de Jonás. Es decir, toda la tripulación del barco estaba siendo afectada por la desobediencia de Jonás. ¿A qué se parece esto, mi hermano? Pobres esposas, ¿verdad? Pobres hijas, pobres hijos. A veces toda la tripulación de tu casa está sufriendo por causa tuya, por tu desobediencia. ¿Y sabe que los del barco trataron de manejar el barco? No quisieron aventarlo. No quisieron aventar a Jonás, quisieron llevar el barco a tierra. Pero dice la Escritura que no pudieron. Más viendo que no podían hacerlo, no les quedó más remedio que ¿qué? Que aventar a Jonás. Así muchas veces la familia termina por aventar al varón, porque tratan de enderezarlo, tratan de que se aplique, tratan de que entienda, tratan de que se ordene, tratan de que busque a Dios y no lo hace. ¿Y sabe qué terminan por hacer? Lo avientan del barco. Pues vete de mi casa o nos vamos. Qué tremendo, ¿no? Y se va, ¿y qué creen que hay en la casa? Paz. Hay paz en el hogar. Así como la tribulación estaba siendo afectada por la desobediencia de Jonás, muchos hogares están siendo afectados por la desobediencia del varón, porque huye del mandamiento de Dios, porque no quiere ser un hombre religioso, como una vez me dijo uno: no, yo no quiero ser como ellos, yo no me la quiero pasar en la iglesia. Bueno, si te la pasaras en la iglesia escuchando la palabra, tendrías menos tiempo para pensar en tonterías. Y esa persona ya no está en Cristo. Es clara la fórmula. Quizá pensamos, mis hermanos, que como varones, el ejemplo de Jonás es algo extremista para lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, o para lo que podamos llegar a enfrentar como varones. Y que jamás a lo mejor caeríamos en semejante desacato. Pero hay otro ejemplo de otro hombre que a lo mejor no al extremo de Jonás, de querer huir de Dios, sino simplemente en el hecho de que no escuchó claramente la instrucción de Dios y no pudo ponerla por obra, porque la ira le cegaba los ojos y le tapaba los oídos. ¿Saben de quién hablo? Del hombre más humilde de toda la tierra en su tiempo. ¿Quién fue? Moisés. Moisés fue otro hombre que por llenarse de ira no pudo escuchar la voz de Dios, como yo lo hice también en la historia que les conté de mi hermano. Cuando Dios me decía: paga con bien el mal, no veas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y mi ira me cegó tanto y no me dejó escuchar la voz de Dios, que yo actué impulsivamente. Y pasó lo mismo con Moisés. Abre tu Biblia en Números capítulo 20. Números 20, ya casi terminamos, mis hermanos. No se me desesperen. Números capítulo 20, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 12. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La congregación se estaba quejando, era una congregación muy quejona. El pueblo de Israel se quejaba mucho, de hecho todos ellos quedaban postrados en el desierto a causa de su rebeldía. Y se estaba quejando tanto que le llenaron el saco de piedritas a Moisés. Le colmaron la paciencia. Se estaban quejando de que tenían sed, de que se iban a morir en el desierto y que para qué los había sacado Dios de Egipto. Y dice en el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Hasta ahí va bien Moisés. Tomó la vara. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahí fue cuando Moisés ya se salió de sus casillas: oíd
ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sabemos que la peña era Cristo, o reflejaba a Cristo. Cristo ya había sido, ¿cuántas veces iba a ser crucificado Cristo? Una vez. Anteriormente Moisés ya había golpeado la peña y había salido agua. Ya no tenía que golpear la peña, simplemente tenía que hablarle, porque el sacrificio era una sola vez y para siempre. Pero Moisés, en su ira, golpea 2 veces la peña. Y se enojó Jehová con él. En muchas ocasiones, mis hermanos, la ira no nos deja escuchar atentamente la voz de Dios. Y cometemos por ira errores que pueden costar mucho, mis hermanos. Por ira un hombre le puede pegar a su mujer, ¿sabían? Y ese golpe que le da a la mujer, nada en el mundo lo va a quitar. Aunque le lleves 1000 rosas, aunque le compres 1000 carros, ya pusiste tu mano sobre ella. Y no santificaste a Dios en medio de tu casa. Por eso muchos padres, varones, no ven la conversión de sus hijos. Por eso muchos padres no ven el fruto, porque cometen tantos errores en su casa por no escuchar la voz de Dios, que cuando quieren hacerlo ya es demasiado tarde. El juicio para Moisés fue muy severo. No entró a la tierra prometida, murió fuera, viéndola de lejos. Sin la verdadera obediencia a la palabra, entonces no seríamos sino simples religiosos, mis hermanos. No cristianos, seríamos hombres simples, hombres comunes, que buscan solamente calmar conciencia, pero no permanecen ni crecen en la gracia de Dios. Es la obediencia, el ser hacedores de la palabra, lo que nos diferencia de los demás. Es ese deseo por ser fieles a Dios lo que nos lleva a disponernos delante de Él sin importar lo que nos demande. Es lo que diferenció a Abraham cuando Dios le pidió su hijo en sacrificio. Fue y lo entregó. Y Dios detuvo su mano porque fue obediente. Fue lo que diferenció a David, aún a pesar de que falló y cometió pecado. Lo diferenció de Saúl, porque siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando cometió pecado, Dios demandó arrepentimiento. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió y jamás volvió a cometer pecado de ese tipo. Es lo que nos diferencia de los demás, es lo que nos hace verdaderos cristianos, es lo que nos hace hombres conforme al corazón de Dios, la obediencia, el ser hacedores de su palabra. De otra manera no sirve de nada. Somos iguales que los demás. El ser hacedores de la palabra nos permite hacer frente a cualquier tipo de adversidad. Si tú ves una persona que está firme y constante en el camino del Señor, aún a pesar de todo, es porque es un hacedor de la palabra. Si es una persona que se derrumba por cualquier circunstancia, es porque no vive la palabra. ¿Y saben que ningún río llega y golpea tu casa sin que antes Dios te advierta para que te prepares? Así como ningún maestro llega a hacer un examen si no te enseña primero lo que va a venir. Dios nos prepara, por eso el Señor dijo: todo aquel que oye, que el que viene a mí oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante, dice Lucas 6:47. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento,
contra el cual el río dio también de la misma manera que con el otro, con ímpetu. Pero a diferencia del primero, esta casa sí cayó. Y fue grande la ruina de todos ellos. Ser hacedores de la palabra lo que nos va a mantener firme. Indudablemente hay sufrimiento en este mundo. Como cristianos sufrimos, mis hermanos. Pasamos adversidades. Ahora con el COVID han muerto muchos hermanos. Y hemos visto muchos hermanos sufrir por sus familiares. Pero están firmes porque son hacedores de la palabra. No solamente oidores. Cuando tú ves una casa arruinada, cuando tú ves hijos arruinados, cuando ves matrimonios arruinados, no es por causa de que pobrecito no le fue bien, escogió mal o qué hizo. No, es porque no es un hacedor de la palabra. Una persona que vive la palabra, aun cuando sus hijos no quieran seguir su mismo camino, él está firme y confiado en Dios de que un día sus ojos van a ver cumplida la promesa de Dios. Y aún si muere sin verlo, muere en la confianza de que la promesa de Dios es fiel. Y no anda por la calle de la amargura. Porque quiere ser un hombre conforme al corazón de Dios. Una persona que es hacedor de la palabra entiende que es heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y eso no es poca cosa, mis hermanos. Es como si, ¿cómo se llama este tipo de Amazon? Jeff Bezos, ¿cómo se llama? ¿O Bezos? ¿Cómo se llama? Bezos, ¿verdad? Es como si Jeff Bezos te dijera el día de mañana: te voy a dejar la herencia junto con mis hijos. ¿Cuántos quisieran esto? Imagínense, si terrenalmente, naturalmente hablando, es algo impresionante. Una fortuna de $200 millones. Dios nos ha hecho herederos suyos y coherederos con su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Si somos hacedores de su palabra, no es poca cosa. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este padecer juntamente con Él significa si estamos dispuestos a pagar el costo. A lo mejor no te toca sufrir lo que a los apóstoles. Es más, no te va a tocar porque tú no eres apóstol. Pero si estás dispuesto a pagar el precio de lo que habló anteriormente el Señor Jesucristo, el que no aborrece a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, y aún su propia vida, y si no se niega a sí mismo y no toma su cruz y no renuncia a todo lo que posee, entonces no puede ser mi hijo, no puede ser mi discípulo. Pero si estás dispuesto a padecer juntamente con Cristo, entonces eres llamado heredero de Dios y coheredero con Cristo, mi hermano. Qué impresionante. ¿Cuántos quieren esto? Necesitamos ser varones conforme al corazón de Dios. Necesitamos ser hacedores de su palabra, estar dispuestos a padecer juntamente con Él, para que entonces juntamente con Él seamos glorificados. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Es lo que dice la palabra, ¿no? Por lo cual dice la Escritura que a Cristo mismo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Se humilló y fue exaltado. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nos humillamos, le entregamos nuestra vida al Señor y juntamente con Él somos glorificados. En conclusión, mi hermano, es necesario que vivamos la palabra de Dios a fin de ser hombres conforme a su corazón, varones útiles para Dios, varones confiables para Dios, confiables de todo aquello que Dios ha depositado en nuestras manos.
Es necesario que seamos hacedores de su palabra para que seamos varones de olor grato delante de Dios. Necesitamos vivir la palabra, y vivir la palabra es obedecer a Dios. Hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. En ocasiones la palabra es dura, mis hermanos, pero necesitamos ser varones conforme al corazón de Dios. Y una vez dijo una persona, si hablando duramente muchas veces no entendemos, ¿cuánto más si nos soban el lomo? Y no estoy hablando de que la palabra siempre tenga que ser de esa manera, no, sino que está escrito en la Biblia. Todo lo que hablamos está escrito en la palabra de Dios. Y es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Porque Dios no nos quiere como estamos. Dios nos quiere llevar a otros niveles. Dios quiere ordenar lo desordenado. Y Dios quiere cambiar todo aquello que no le es grato. Pero del mismo modo que el Señor le encomendó a Josué ingresar al pueblo a la tierra prometida, a nosotros varones Dios nos ha encomendado ingresar a nuestra familia al reino de Dios, llevarlos a los pies de Cristo. Y no es tarea fácil. Así como para Josué no era tarea fácil, tampoco para nosotros es tarea fácil. Y necesitamos estar apegados a Dios. Necesitamos estar llenos de la palabra, llenos de su espíritu. Necesitamos vivir la palabra, porque cada cosa que nosotros vivimos de la palabra, eso nos va llenando y nos va fortaleciendo. Necesitamos ser varones conforme al corazón de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No te distraigas con nada. No pienses en otra cosa, sino en lo que Dios está demandando de ti como varón. ¿Qué tipo de varón eres? ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué tanto vivimos la palabra de Dios? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de ti, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Medita de día y de noche en ella, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en su palabra está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer conforme a tu corazón. Tú eres quien va produciendo en nosotros lo que es agradable. Pero ciertamente tenemos una responsabilidad. Y queremos más. Queremos más testimonio. Queremos más ejemplo. Queremos más de ti, más de tu espíritu, más de tu gobierno. No permitas que la palabra entre por un oído y salga por el otro. Señor, que se quede estacionada en nuestro corazón, que haga nido en nuestra alma, en nuestros huesos, para poder ser varones conforme a tu corazón. Señor, te necesitamos. Queremos ser ese grupo, ese remanente fiel que lleva tu gloria a todo lugar. Queremos escuchar tu hermosa voz que nos habla directamente al corazón, que nos calma cuando tenemos dolor, pero que nos exhorta también cuando tenemos que cambiar, que nos da fuerza para seguir adelante,
que nos dice te perdono cuando fallamos. Ayúdanos, queremos ser varones obedientes. Queremos ser un ejemplo para nuestra esposa y queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. Y en todo ello, tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias por tu gran amor, porque nos has permitido ser llamados tus hijos. Y ahora no podemos hacer otra cosa sino anhelar comportarnos como tal, ser revestidos de esa nueva naturaleza en santidad, en justicia. Gracias, Padre. Dile en tu corazón, mi hermano, gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Quiero honrarte como mi Padre. Quiero temerte como mi Señor. Ayúdanos, Padre mío, ayúdanos. Toma control de nuestras vidas. Y que esta palabra que recibimos en esta noche no sea infructuosa, que lleve fruto. Que crezca en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor mío. Medita, mi hermano, medita en la palabra. Levanta una oración a Dios. Tienes la trono de gloria. Tienes esa libertad. Cristo lo pagó con su sangre. El velo se rasgó. Ahora tú puedes. Entra a su presencia. Quiero escuchar tu dulce voz. Levanta tus manos, mi hermano, que me alienta al caminar. Queremos escucharte, Señor. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Queremos obedecerte. Quiero aprender a obedecer con todo nuestro corazón. Tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Digámosle una vez más todos juntos como una oración. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Oh, esa voz, tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer y Queremos guardar tus palabras guardaré. Pues sabemos, Señor, tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Cántale, mi hermano, como una oración. El amor de muchos se enviará, la consagración no existirá. Queremos ser de esos, Señor, unos pocos que harán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Y por eso te decimos, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo
temeré en ti, tú eres todo para mí. Así, Señor, tú eres todo para nosotros. No queremos darte lo cojo, lo ciego. No queremos darte lo inmundo, queremos dar nuestra vida entera. Gracias por este tiempo. Queremos adorarte, es lo que queremos hacer, vivir adorándote. Queremos ser de esos pocos en los cuales tu Espíritu mora, en los cuales tu Espíritu va cumpliendo su plan y su propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos de todo nuestro corazón. A ti sea toda la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos, qué gran privilegio tenemos. Echémosle ganas. Amén. Esforcémonos y seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Sale? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo en la reunión general. Y la próxima reunión de varones es, ahorita les digo, es que hay un cambio en esta ocasión. Va a haber un cambio de, regularmente es el segundo viernes de cada mes, pero en esta ocasión va a ser el primer viernes, es decir, el viernes 6 de agosto es nuestra próxima reunión de varones. Amén. ¿Van a estar aquí? Me dio mucho gusto, ahora vinieron más. Tomen fotos para enseñárselas a las mujeres. Pero vénganse, el próximo viernes 6 es nuestra próxima reunión de varones. Y recuerden que la reunión de matrimonios, también para que se vengan con su esposa, es el viernes 30 de julio. Entonces dispongámonos y aceptemos el alimento que Dios nos está dando. ¿Sale? Dios les bendiga, mis hermanos, que descansen y que el Señor renueve sus fuerzas. Gracias por estar aquí.